Una pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Se han encontrado alguna vez 5 euros en la calle? Yo sí. Y me acuerdo como si fuera ayer que lo primero que pensé fue, ¡uy, qué suerte! Y me puse bien feliz. Bueno, yo no me encuentro 5 euros todos los días. He encontrado incluso más. Pero por ahí quizás alguno de ustedes ha encontrado una monedita o algo, o algún guille, ¿verdad? Un recuerdo. Y normalmente lo que nosotros pensamos es, wow, qué buena suerte. Es lo que solemos pensar. O quizás te has encontrado con alguien que tenías tiempo sin ver y justamente estabas pensando en esa persona y de repente se aparece ahí, saliendo del U-Bahn, saliendo del autobús. A mí me ha pasado que he estado pensando en algún viejo amigo y de repente lo veo en el Straßenbahn. Y pues sí, he pensado, wow, qué coincidencia, ¿no? Que estaba incluso a veces quizás hablando con mi esposa de una persona y me lo encuentro. Es como solemos pensar de ese tipo de situaciones, es como reaccionamos o como nuestra mente inmediatamente suele pensar de ese tipo de sucesos. Y como veremos ahora, no está bien. Quizás también, no sé si les ha pasado algo malo, ¿no? Y muchas veces pensamos, ay, qué mala suerte, ¿no? No miró bien, no tuvo cuidado. Qué mala suerte tuvo ese muchacho. Porque en verdad es buena persona. Y este tipo de pensamiento, este tipo de lógicas está mal, porque nosotros no estamos en las manos del azar, o del karma, o del destino. Estos son conceptos antibíblicos. Este tipo de conceptos que es usual en el mundo no son real. Primero, el azar es algo que no existe, que no tiene voluntad propia. Entonces no podemos estar en las manos del azar si no tiene voluntad, no tiene pensamientos, no es un ser personal que quiere cosas. Es algo, ¿no? Es algo abstracto, difícil de concebir, entonces ya de por ahí ya está bien mal, está fallando. Nosotros lo que sí estamos, hermanos, es en la providencia de Dios. Es su providencia, es la providencia de Dios la que guía todos los sucesos de nuestra vida. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, la providencia de Dios. Por la providencia de Dios, ustedes nacieron donde nacieron. Tenemos hermanos de República Dominicana, de Perú. Ustedes nacieron ahí no porque decidieron nacer ahí. A ustedes no se le preguntaron, ¿dónde quieres nacer tú? Y ahí Dios te envió a tu país preferido. No. La providencia de Dios decidió que naciéramos en nuestros respectivos países. También la misma providencia fue la que eligió a nuestros padres. Nosotros no, antes de haber existido, estábamos pensando qué tipo de padres queríamos tener, ¿no? El Señor nos regaló a nuestros padres, ¿verdad? Por ahí se dice que nosotros podemos elegir a los amigos, pero no podemos elegir a la familia, pues así es. Es Dios quien nos ha dado a nuestros familiares, es su providencia la que hizo que naciéramos en el país específico, en la familia específica, en el momento específico. Imagínense haber nacido hace 100 años o hace 200 años, no viviríamos de la misma manera. Todo eso está en las manos de Dios, todo eso es por la providencia de Dios, incluso el hecho de que estemos aquí en Viena. Es la providencia de Dios. Todos tenemos motivos personales, privados. Todos tenemos nuestras propias razones de estar aquí. Pero es la providencia de Dios la que nos trajo aquí. Incluso hoy. Algunos vinimos porque quisimos, algunos vinimos porque queríamos venir y a ver a nuestros hermanos, algunos vinimos expresivamente a adorar a Dios, ¿verdad? Espero que todos estemos aquí para adorar a Dios. Pero ha sido Dios quien nos ha traído aquí. Él ha movido las circunstancias, los sucesos, la influencia que Él nos ha puesto a través de motivaciones y demás. Y estamos aquí es por Él. Y esto es un inmenso consuelo. Es un inmenso consuelo saber que estamos en las manos de nuestro Salvador, de nuestro Padre Celestial. Es la providencia de Dios, hermanos, lo que orquesta todos los sucesos de nuestra vida. Hoy vamos a aprender más acerca de esta providencia, de cómo opera, cómo es que funciona esto de la providencia de Dios y hasta qué profundidad. Y es mi oración, hermanos, es mi oración y mi deseo que llegamos a poder estar un poco más conscientes del cuidado que Dios tiene de nosotros. Que podamos no solamente verlo en las Escrituras, sino que podamos entenderlo y luego podamos verlo en nuestro día a día. Dios nos está cuidando y no solamente conscientes de su cuidado, sino que vivamos una vida
sin temor, una vida sin afanes, una vida sin ansiedades. La providencia divina nos tiene que llevar a estar más conscientes de su cuidado y a vivir una vida sin temor. Pero vamos a ver primero qué es la providencia de Dios, ¿verdad? Ya he hablado un poquito, pero vamos a ver unas definiciones. Tengo aquí una definición de la Confesión de Fe Bautista, la cual es nuestra confesión como iglesia. Dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Un poco larga la definición. Si la resumimos, la providencia de Dios es la forma en cómo Dios cuida, concurre y gobierna todo lo que ha creado, ¿sí? La providencia de Dios es la forma en cómo Dios cuida, concurre y gobierna todo lo que ha creado. Muchos de nosotros creemos que Dios es el creador, ¿verdad? Lo afirmamos. Incluso muchas personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo podrían decir, sí, Dios es el creador. Pero solamente llegar hasta ahí es un error. Las Escrituras declaran esto desde el principio, ¿verdad? Si vemos en Génesis 1, capítulo 1, nos dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ya la Biblia misma también nos habla de Dios como creador, pero nuevamente es un grave error llegar a ese conocimiento de Dios, que Él es el creador, y quedarnos ahí, y no llegar hasta la providencia. Porque así como es verdad que Dios nos ha creado, también es verdad que Dios nos cuida, nos sostiene y nos preserva. Por ejemplo, si Dios nos creó, ¿verdad? Y Dios es un Dios de amor, un Dios personal que quiere relacionarse con nosotros, sería un poco ilógico pensar que Dios nos crea y nos deja. Y ahí está, que nosotros hagamos como podamos, ¿verdad? No, Dios interactúa con su creación, Dios cuida su creación, Dios la sostiene, cosas que vamos a estar viendo en unos momentos. Entonces, está bien que lleguemos a pensar que Dios es creador, pero tenemos por necesidad que seguir creyendo que Dios en su providencia sostiene, o sea, cuida, concurre y gobierna la creación que Él ha hecho. Y la evidencia bíblica de esta enseñanza es enorme. Vamos a ver algunos textos. Primero, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver que Dios sostiene su creación, ¿sí? Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si ven, en la primera parte dice bien claro que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y ustedes ahí se pueden no solamente imaginar cuando nosotros sostenemos, por ejemplo, una pelota, ¿sí? Sostenemos una pelota, la pelota está en nuestras manos, ¿verdad? Si quitamos nuestras manos se caería al suelo. Bueno, de esa misma manera Dios nos sostiene también. Dios sostiene el mundo entero. Él es el que cuida de que todo siga como es, porque Él nos sostiene. Él está interactuando continuamente con la creación. Es solamente gracias a la providencia de Dios que todo lo que existe sigue existiendo. Es cierto que Dios le ha otorgado propiedades específicas a su creación. Por ejemplo, el vaso es de vidrio y va a seguir siendo vidrio, ¿verdad? Porque es vidrio, no es madera. Pero es solamente por la buena voluntad de Dios que el vaso sigue siendo de vidrio, que el agua sigue siendo agua. No es por sucesos puramente naturales, no es solamente pues porque así es la naturaleza, no, es Dios que está procurando, manteniendo que su creación siga siendo lo que es. Dios está estrechamente entrelazado en esta creación que Él ha creado. Y de la misma manera en nuestras vidas, hermanos. Esto no es una enseñanza así lejana para personas teólogos o cosas así. Esto es nuestro. Dios está entrelazado en nuestra vida hasta el más mínimo detalle. De la misma manera lo está en su creación. Por ejemplo,
La madera sigue siendo madera, ¿verdad? Este púlpito es de madera, va a seguir siendo madera, excepto que si se moja y se vuelve mojo, ¿verdad? Y se pudre, pero la madera es madera. La única manera de que esta madera cambie su propiedad es, por ejemplo, si la exponemos al fuego, ¿verdad? Se quema y se vuelve cenizas. Pero ahí ven, Dios es el que mantiene que la madera siga siendo madera. Él es el que sostiene esas propiedades, Él es el que no solamente las sostiene, sino que las aplica. Y también les ha dado la capacidad de cambio, ¿verdad? Nosotros sabemos que la creación es mutable. Todo lo que Dios ha creado puede cambiar, pero en situaciones específicas. Que el mundo material, hermanos, no se desintegre. No sé si ustedes han visto este tipo de películas así del fin del mundo, que a veces presentan como el mundo, la tierra explota y se desintegra, o como personas desvanecen. Bueno, eso podría pasar. Pero Dios nos sostiene, Dios sostiene su creación, es Él el que aguanta los átomos. La razón por qué los átomos de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, ¿verdad? El material que tenemos hoy aquí, las sillas, la razón de que eso no se desintegra es Dios que los está sosteniendo. Es su buena voluntad. Él creó este universo, Él lo está cuidando, Él lo sostiene. No es un Dios distante. También podemos ver que Dios cuida de sus criaturas, no solamente las sostiene, sino que las cuida. Vayamos a Salmos 104, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, en Salmos 104, versículo 14. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. ¿Sí vieron? ¿Quién hace brotar? Él hace brotar, hablando de Dios. Él hace brotar la hierba para el ganado. Dios cuida de sus criaturas, de sus animales. Él les provee comida. Pero si seguimos leyendo, dice, y las plantas para el servicio del hombre. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que las plantas, ¿cómo suele germinar una planta? Bueno, la semilla, se le echa agua, en contacto con tierra, y, ¿verdad? Todo ese proceso lo conocemos, pero es Dios quien está llevando a cabo todo ese proceso. Lo vamos a ver un poquito más ahora. Él cuida de sus criaturas. Hay una historia que ustedes la conocen, la vimos en un sermón pasado, acerca de Jesús hablando de las tórtolas, ¿verdad? O de las flores, que Dios viste las flores, Dios le da de comer a los pájaros. Es Dios cuidando de su creación, hermanos. Nosotros podemos trabajar, ganar, cocinar, poner el plato en la mesa, pero es Dios quien nos dio ese plato de comida. Es Dios quien nos dio la fuerza para cocinarlo, la sabiduría, el conocimiento, las ganas. A veces uno no tiene ganas ni de cocinar. Bueno, Dios ahí nos motiva por nuestros hijos o nuestra esposa. Es el Señor que cuida de su creación. Podemos verlo también en Mateos capítulo 5, versículo 45. Dice así: para que ustedes sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Concentrémonos en la parte secundaria, ¿verdad? En la segunda parte del texto dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios hace que el sol salga todos los días. Dios hace llover sobre nosotros. Hermanos, cada vez que salgamos y veamos el sol ahí arriba, es el Señor que nos ha regalado un sol. Es el Señor que nos ha regalado la nieve. Es el Señor que nos regala la lluvia en medio de la sequía. Es Dios quien está obrando, hermanos, a través de su providencia en la creación para cuidar de su creación y de sus criaturas. De la misma manera que Dios cuida y controla sobre la creación inanimada, ¿no? Sobre la materia, por decirlo así, también cuida de todos los seres vivos. Lo hemos visto, cuida de los seres humanos dándole sol, vimos que las plantas le sirven a los hombres, ¿verdad? Es Él el que nos da la vida, hermanos. Aquí yo no creo que ustedes crean que ustedes se dieron vida a sí mismos y en algún momento decidieron nacer, porque no fue así. Ninguno de nosotros decide nacer, nosotros nacemos. Es algo que Dios nos ha regalado. También es Él el que nos da las fuerzas, la salud. Muchas veces cuando nos encontramos mal, ¿a quién le oramos? Le oramos a Dios que nos dé salud, ¿verdad? No nos oramos a nosotros mismos o nos decimos, venga cuerpo, arréglate, échale todas ahí, cúrate tú mismo. No, le oramos a Dios, le pedimos a Él que nos sane, porque es Él el que da la salud, Él da la fuerza, es Él el que nos provee la comida. Podemos estar seguros que Dios cuida y sostiene y preserva, hermanos. Son palabras sinónimas.
Dios cuida su creación y como si no fuera suficiente, ¿verdad? Dios tiene un cuidado especial por su pueblo, por sus hijos, por aquellos que hemos sido llamados a salvación. Dios cuida la creación, cuida a sus criaturas, pero de manera especial, como un Padre amoroso, Dios nos cuida a nosotros, hermanos. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. La primera parte del texto dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. No significa que Dios tiene ojos, ¿verdad? Y tampoco que Dios no ve a las otras personas. Pero de manera enfática, de manera específica, Dios está enfocado en nuestras vidas. No sé si ustedes a veces, seguro que lo han sentido esto, ¿verdad? Se enfocan en algo y como que se aborrece todo lo demás porque están prestando atención a algo. No pueden prestar atención a todo. Bueno, no es una buena ilustración, porque Dios sí puede prestar atención a todas las cosas, pero de manera específica, amorosa, de manera única, Dios nos cuida a nosotros, de manera distinta que a la otra creación. Dios nos cuida a nosotros, que somos su pueblo, más que a los animales, por ejemplo. Dios nos cuida más a nosotros que a su creación inanimada. Dios cuida más de nosotros que hemos creído por gracia que a todas las demás personas. Porque aquí dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y nosotros somos justos gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesús, y gracias a que Él es justo, nosotros somos justos. Y luego dice, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Otra vez, solamente es para enseñar que Él está de una manera más atenta a nuestras oraciones. El texto nos dice que Dios no escucha todas las oraciones. Todos podemos acudir a Dios, todo el mundo, Dios sabe todo lo que está sucediendo. Dios escucha todo, Dios lo sabe todo, pero de manera especial, de manera amorosa y como un Padre amoroso, cuidador, Dios está atento a nuestras oraciones. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero esto es algo increíble, esto es algo asombroso, que el Dios creador del universo y de la tierra escuche nuestras oraciones y esté atento en los momentos que estamos débiles, que estamos pasando por cosas difíciles, donde estamos sintiendo dolor y sufrimiento. Dios está ahí, atento, escuchando nuestras oraciones, prestando atención a qué nos pasa, qué no nos pasa, qué necesitamos. También en Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Esta imagen de Dios como pastor la conocemos. Lo leímos ahorita en el Salmo 23, en nuestra lectura bíblica del día de hoy. Dios nos cuida como un pastor a su rebaño. Imagínenselo, un pastor cuida a su rebaño, protege a su rebaño, le da de comer. Un pastor específico con un rebaño específico no le da de comer a otras ovejas, ¿verdad? O no las cuida de la misma manera. Quizá por ahí sí se ve a una oveja y pues la cuida, pero el pastor tiene su rebaño y da su vida por las ovejas, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta es otra imagen para que podamos ver que nuestro Señor, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, no solamente cuida y preserva la creación, sino que tiene un cuidado especial por nosotros, sus hijos, si hemos creído en Él, si hemos recibido su sacrificio por fe. Esta verdad es algo que se puede ver en todas las escrituras, hermanos. Dios cuida de manera especial de sus hijos. Lo vemos en Adán, lo vemos en Noé, en José, en David. ¿Quién no conoce esas historias de David donde era perseguido por Saúl y el Señor de manera milagrosa lo guardaba, lo cuidaba? Todos conocemos ese tipo de historias. O Noé. Vino el diluvio. ¿Quiénes fueron los únicos que se pudieron salvar? Noé y su familia. Porque Dios guardó a Noé y su familia. Tuvo un amor especial por ellos, un cuidado especial, porque son su pueblo. Y de la misma manera nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios y de la misma manera Dios nos cuida a nosotros. Esta verdad debería de llevarnos a ser más conscientes, hermanos, de su cuidado, como les decía ahorita, y apreciar su cuidado por nosotros, porque esto no es algo que nos merecemos. Nosotros no somos buenos hijos, hermanos. No sé lo que ustedes piensen de ustedes mismos, pero no somos buenos hijos. Después de haber recibido este inmenso regalo, el perdón de nuestras vidas, el perdón por nuestros pecados, la vida eterna, nos seguimos portando como hijos rebeldes a veces. Desobedecemos a Dios.
hacemos cosas que no le agradan, decimos cosas, pensamos cosas que no le agradan. Somos hijos malagradecidos y aún así Dios nos cuida como un padre. Dios nos está cuidando, deberíamos de apreciarlo. Esto no tiene nada que ver con la casualidad, hermanos. Nada de este mundo, nada de lo que sucede es por casualidad o por el azar. Ese tipo de cosas no existen, no son bíblicas, aunque quizás ya esté en nuestro vocabulario como creyente, porque sé que a veces lo decimos, lo expresamos, ¿no? Pero la casualidad no existe. El azar o la suerte, ese tipo de cosas no existen. Es la providencia de Dios, es la mano de Dios obrando a favor de nosotros, a través de sus bondades o a través de nuestras aflicciones. Dios está cuidando de ti y de mí. Todo en nuestra vida tiene un propósito en la mente de Dios. Tenemos que tener eso presente, hermanos, cuando pasan buenas cosas. Muchas veces pensamos que la buena cosa no la merecemos, no la ganamos, ¿verdad? Bueno, no, es Dios proveyéndonos, bendiciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos. Es Él, por su misericordia. Por ejemplo, ahora que estamos mi esposa y yo esperando un bebé, yo no me he ganado esta bendición, mi esposa tampoco, y aunque sea pues algo que nos va a llevar un poco de esfuerzo, sabemos que es una bendición, es un regalo de Dios. Nosotros no somos los mejores padres como para merecernos ahora aquí 5 o 6 hijos y criarlos. No, es el Señor que ha tenido gracia sobre ella y sobre mí para poder tener un hijo. También cuando encontramos un trabajo. Todo eso es gracias a la bondad de Dios, gracias a su misericordia. Esas son evidencias, hermanos, de la providencia de Dios obrando en nuestras vidas. Pero también Dios obra en nuestras vidas a través de aflicciones. Es Dios quien las orquesta, hermano. De la misma manera, su providencia obrando en nuestras vidas, en medio de las aflicciones. Él está orquestando las aflicciones para nuestro bienestar. Incluso las enfermedades. Hemos ahorita pasado algunos de nosotros por el corona. Ha sido la providencia de Dios en nuestras vidas. ¿Con qué bien? Bueno, hermano, Dios sabe con qué bien. Yo no te lo puedo decir, pero la Biblia dice que todo lo que Dios hace tiene un propósito y que es para hacernos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, aunque no podamos entender bien el por qué, es para nuestro bienestar. Eso podemos estar seguros. Las enfermedades, problemas familiares o algún desacuerdo con alguien en el trabajo incluso. A veces por ahí nos peleamos. Dios está orquestando ahí nuestras vidas, quizás para sacar ese mal carácter que tenemos y nos podamos arrepentir, o quizás para pulir nuestro carácter y que nos asemejemos más a Cristo. Las buenas cosas, las malas cosas, es el Señor, hermanos, guiando todas esas cosas por su divina providencia. Miren cómo lo expresa nuevamente. Miren cómo se expresa nuevamente en la Confesión de Fe Bautista. Es una cita un poco extensa, así que la voy a leer. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para que sean llevados a una dependencia de Él, más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Dios permite aflicciones en nuestra vida para bendecirnos, para santificarnos, para purificarnos, para prepararnos para las aflicciones del futuro, las tentaciones, hermanos. Dios está obrando continuamente en nuestras vidas. Sigue así la cita de la Confesión de Fe y dice: por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Todo, hermanos, todo es para nuestro bien, para la gloria de Dios, pero para nuestro bien. No deberíamos de estar quejándonos, hermanos. Sé que a veces es difícil, yo lamentablemente me tengo que arrepentir mucho de mis quejas, pero no deberíamos de estar quejándonos. Todo es para la gloria de Dios y para nuestro bienestar, cualquier cosa que está pasando en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de la definición que les di al principio? La providencia de Dios es la forma en cómo Dios cuida, concurre y gobierna todo lo que ha creado. Ya hemos visto cómo Dios cuida su creación, ¿verdad? No solamente su creación material, sino también
su creación animal y nosotros como personas, como hijos. Veamos ahora cómo concurre con su creación, ¿sí? Esta palabra concurre, yo antes no la conocía, desde que empecé pues a estudiar este tema fue que la primera vez que lo vi tuve también que darle un poquito de mente. Pero déjenme definirla, ¿sí? Primero, antes de seguir. Dios concurre con su creación. Permítanme definirla y saqué la definición de un diccionario teológico y dice así: este término indica la acción continua de Dios sobre la creación en conjunto con la acción de sus criaturas. ¿Sí? Dios obrando en conjunto con sus criaturas. Esa es la concurrencia. De esa manera es como la providencia de Dios obra en su creación, en manera conjunta con su creación. Le voy a dar ejemplos de esto, ¿sí? Para que podamos verlo un poquito, para que podamos visualizar un poquito mejor. En Génesis 45, versículo 5, dice así: ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Otra vez, esta es la historia de José. Nosotros sabemos que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Fueron sus hermanos los que vendieron a José. Y fue por culpa de los hermanos que lo llevaron a Egipto. Pero vean lo que dice José de la misma situación. José dice en la segunda parte: pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Entonces, ¿quién envió a José a Egipto? ¿Dios o los hermanos? Los dos. De alguna manera, que vamos a poder ver un poquito ahorita, de alguna manera Dios, a través de su providencia, envió a José a Egipto. ¿Cómo pasó eso? Bueno, dejando y permitiendo y orquestando que los hermanos de José lo vendieran y fuera llevado a Egipto como esclavo. Ahí podemos ver cómo Dios concurre con los hermanos de José, con los sucesos que estaban pasando en la vida de José. Esa es una manera de cómo podemos ver esto, ¿verdad? Fueron los hermanos que lo vendieron, lo enviaron, pero al mismo tiempo fue Dios. Aquí vemos esto, hermanos. Así que veamos también un poquito más de esto de la concurrencia de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Aquí está hablando Dios a Moisés y le dice así: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Quién ha de hablar? Moisés, ¿verdad? Él es el que tiene que hablar. Pero dice Dios: yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Aquí vemos nuevamente esta concurrencia, este accionar en conjunto. Dios con la creación. Dios, aquí en este específico, Dios con Moisés. Es Dios el que va a hablar a través de que Moisés hable y diga algo. Dios se lo va a enseñar, Dios va a estar en su boca. Este texto es un poco, bueno, desde mi punto de vista, y pienso que en el de ustedes también, es fácil ver, ¿no?, cómo Dios va a hablar a través de Moisés. Está ahí, Él estará en su boca, Él le enseñará, pero es Moisés el que va a hablar. En Jeremías 14, 22, dice así: ¿hay entre los ídolos de las naciones alguien que haga llover? ¿O pueden los cielos solo dar lluvia? No, eres tú, oh Señor, nuestro Dios. En ti pues esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas. ¿Sí vieron bien? Dice: ¿pueden los cielos solos dar lluvia? ¿Por sí solo puede la creación actuar sin que Dios haga algo? No, los cielos no llueven por sí solos. Es Dios quien los hace llover. Aquí vemos nuevamente, hermano, no solamente Dios concurre con las personas y sus criaturas, sino también con su creación, con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Es Dios quien hace llover sobre los buenos y los malos, leímos ahorita. Bueno, aquí el profeta Jeremías está preguntando: ¿pueden los cielos llover por sí solos? No, es Dios quien los hace llover. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, hermanos, ustedes saben cómo se forma la lluvia, ¿verdad? El agua se condensa, se vuelve gas, sube las nubes, se llena, ¿verdad? Es un proceso natural. No estamos aquí hablando de un milagro. Estamos hablando de un proceso natural en el cual Dios, mediante su providencia, obra en la creación para que llueva. Pero es Dios quien está haciendo llover a través de su creación. Eso es la concurrencia, hermanos. Dios metiendo sus manos ahí en la masa para hacer llover.
metiendo sus manos ahí en la masa, en la historia de José, para que ocurriese como ocurrió, para preservar la vida. Tengo aquí una cita de un puritano llamado Richard Hooker. Miren cómo lo dice. Dios usa la naturaleza como su instrumento, ¿verdad? ¿Quién es el guía de la naturaleza, sino solo el Dios de la naturaleza? En Él vivimos, nos movemos y somos. Las cosas que decimos que la naturaleza hace son llevadas a cabo por la habilidad divina, utilizando la naturaleza como un instrumento. No existe tal destreza ni conocimiento en la naturaleza misma, sino en aquel que es el guía de la obra de la naturaleza. ¿Sí entendieron bien? La naturaleza no puede hacer nada por sí solo, aunque tenga las facultades, las propiedades que Dios le dio. Es Dios quien hace llover. Es Dios quien hace que el sol salga. Es Dios quien le da la vuelta a la tierra. Sabemos que eso es por parte de la gravedad y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero es Dios quien está obrando aquí, hermano. Dios es real. Dios está aquí con nosotros. Dios está sosteniendo la silla. Dios me está dando fuerzas para hablar. Dios los mantiene a ustedes despiertos. Es Dios quien sostiene su universo, porque tiene propósitos buenos, santos y justos para con nosotros. No hay un solo momento en la creación y en las criaturas donde nosotros, ¿verdad?, obremos de manera independiente, sino por la buena voluntad y el poder de Dios. Pero esto, yo sé que quizás algunos de ustedes pueden estar dudando o no entendiéndolo bien, o quizás algunas preguntas surgen a la luz. A mí, eso me pasó a mí conforme hacía este estudio. Porque, ¿qué pasa con el mal del mundo? ¿Qué pasa con el pecado? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios obra en todas las cosas del mundo si hay mal, hay pecado, hay cosas horribles? Mucha gente usa ese argumento para decir que Dios no existe porque el mal existe. Bueno, esa pregunta la voy a responder un poquito más adelante. Primero sigamos viendo cómo la providencia de Dios actúa también a través del gobierno. Dijimos que la providencia de Dios es como Dios cuida, concurre y gobierna su creación. Entonces, vamos a ver de qué manera Dios gobierna su creación. Cuando hablamos de que Dios gobierna a través de su providencia, nos referimos a que todo lo que ocurre, todas las obras de Dios, absolutamente todo es dirigido para llevar a cabo un propósito. O sea, todo tiene un propósito. No pasan cosas por pasar, porque Dios está aburrido y no sabía qué hacer y simplemente hizo algo. No. Todo lo que ocurre tiene un propósito y Dios está dirigiendo todos los sucesos, desde Adán hasta el fin, para llevar a cabo sus propósitos. De esa manera Dios gobierna los sucesos. Dios los dirige, los lleva a un propósito, a una meta. Todo lo que ha ocurrido en el universo, hermanos, desde la creación del Sol y las galaxias hasta el nacimiento de un papagayo en la selva. Todas esas cosas, absolutamente todo está bajo el gobierno de Dios y sirven al cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Hermano Junior, ¿cómo sirve que para el propósito de Dios que yo me ponga una chaqueta azul? No lo sé, pero Dios sabe. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios es el que lleva y gobierna sobre todos los sucesos, hermanos. Dios gobierna la naturaleza a través de las mismas leyes que Él estableció. Lo vimos ahorita, ¿verdad? Dios no solamente hace llover como un milagro, que es algo que Dios puede hacer. Si a Dios le place, Dios hace llover sin que haya agua en el cielo. Así de más, porque Dios es todopoderoso, Él es el creador. Pero Dios usa la naturaleza a través de esas mismas leyes para hacer llover. Pero Dios también gobierna a las personas, hermanos. Nosotros, las personas, estamos en las manos de Dios. Él es el que dirige nuestros corazones. Él nos influencia de diversas maneras, a través de circunstancias, motivaciones, cuando nos instruye, por ejemplo, en su palabra, pero también directamente, a través de la operación personal del Espíritu Santo, en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, en el corazón. Ejemplo, Dios produce en nosotros el arrepentimiento. Eso es algo que todos confesamos, ¿verdad? Ninguno de nosotros diría, no, yo solito me arrepentí, porque yo soy mejor que los demás, yo entiendo más, entendí bien yo solo y ya. No, fue el Señor quien obró el arrepentimiento en nosotros. Y por eso es que le tenemos que dar gracias a Dios, por eso es que le tenemos que pedir a Dios
que nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados, porque a veces no vemos la pecaminosidad de nuestro pecado. A veces estamos muy confiados, yo soy bueno, ¿verdad? Decimos, yo no he pecado durante, un par de añitos, entonces no tengo que arrepentirme. Bueno, ahí tenemos que pedirle perdón a Dios por ese tipo de expresiones y también pedirle que nos conceda el arrepentimiento, que nos abra los ojos para ver nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad y que nos dé arrepentimiento. También es Dios el que da la convicción de pecado. ¿Quién es el que tiene convicción de pecado, hermanos? Nosotros, ¿verdad? En nuestras mentes, cuando pensamos, somos conscientes de nuestros pecados y tenemos una convicción de pecado. Pero eso es algo que Dios produce en la persona, en el creyente. Entonces, de esa manera Dios también gobierna no solamente la creación, los sucesos, las circunstancias, sino también es capaz de gobernar nuestras emociones, nuestras decisiones. Estamos en sus manos, hermanos. Sé que después de ver cómo la providencia de Dios actúa en la creación, podemos llegar a pensar que nuestros actos no tienen importancia, ¿verdad? Bueno, pero si Dios está en control de todo, me quedo aquí sentado y ya. Dios tiene el control. No, hermanos, no es así. Dios nos ha creado a su imagen y somos personas responsables de nuestras acciones y nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas. Un ejemplo, digamos que alguien nos hace algún bien. Gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Dios nos envió ese ángel, por decirlo así. Fue el Señor, pero también esa persona decidió hacernos algún bien. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que darle las gracias a esa persona. Él ha decidido hacernos un bien. Se ha sacrificado, nos ha traído algo, lo que sea. Tenemos que darle las gracias a la persona, porque fue Él el que nos hizo un bien. Porque somos responsables, hermanos. Y de la misma manera, si alguien hace algún mal contra nosotros o contra otra persona, es culpable. Somos culpables de nuestro pecado. Mi mamá no es culpable de que yo me haya desviado con mis amigos y como cuando estaba un poquito más joven solía hacer estupideces. No, fue mi culpa. Todos somos culpables de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones y tenemos que afrontar la responsabilidad, las consecuencias. Somos personas responsables. La providencia de Dios no elimina nuestra responsabilidad. De alguna manera misteriosa, Dios en su poder tiene el control de todas estas cosas y al mismo tiempo somos responsables. No caigamos en la trampa, hermanos, de que el pecado no importa, de que, bueno, puedo pecar, no pasa nada. No, hermanos. Eso no es lo que yo les estoy enseñando hoy aquí. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que Dios desea, que nosotros pensemos. No, somos responsables, así que alejémonos del pecado. Si no tenemos ese sentir, tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ver mi pecaminosidad. Ayúdame a alejarme del pecado, a ver el pecado como tú lo ves, para así poder arrepentirnos y confiar solamente en nuestro Señor Jesús. En vez de pensar de manera negativa o de resistirnos a esta enseñanza, deberíamos de abrazarla con gozo, porque aquel que creó este mundo está interesado en todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, en todo, hermano. Muchas veces tenemos a Dios distante y quizás pensamos, no, Dios no le importa mi vida. Él tiene cosas más importantes que hacer. No, hermano, Dios está ahí, en medio del sufrimiento. Dios le importa todas las cosas pequeñas, todos los detalles. Dios está interesado en nuestras vidas. Dios gobierna y dirige a través de su providencia divina todas las cosas. Y es fácil ver, hermanos, cómo Dios obra las cosas buenas en nuestra vida, ¿verdad? Nos pasa algo bueno, gloria a Dios, fue el Señor. Ya como creyentes decimos, bueno, yo no me lo merezco, gracias a Dios, ¿no? Es fácil llegar de una bondad que nos ocurre a decir, fue Dios. Muy fácil. Y bueno, sí, es verdad, quizás lo valoramos no en el momento. Quizás en el momento creemos que no lo merecemos, que no lo ganamos, pero independientemente es fácil aceptar que toda buena dádiva viene de Él. Pero lo que es difícil es aceptar que las aflicciones, la maldad en este mundo, están bajo su control. Y Él las dirige y las gobierna de la misma manera. Así como Dios da, Dios quita. Así como Dios da la vida, Dios la quita. Así como Dios nos permite pasar por momentos bonitos y hermosos, es el mismo Dios que controla los momentos malos y difíciles en nuestra vida. Entonces abordemos este tema ahora, ¿sí? Antes de ir concluyendo, ¿qué pasa ahora?
¿Cómo consolidamos esto de la providencia de Dios, que Dios tiene sus manos metidas en todas las cosas, con el mal del mundo, con el pecado, con la maldad? Bueno, antes de abordar este tema, tenemos que afirmar algunas cosas. Dios es santo. Dios está separado de su creación. Dios es único, Dios es puro. En Él no hay maldad. Él no peca. Eso es algo que la Biblia lo enseña claramente y tenemos que aceptar, tenemos que incluirlo en nuestros pensamientos a la hora de abordar este tema. Cuando veamos la manera de cómo Dios usa el mal, siempre tenemos que tener pendiente de que Dios es santo y no peca. Entonces, si en algún momento pensamos algo contrario a esa verdad, estamos mal. Volvamos a reformular nuestros pensamientos. Dios es santo, Él no miente, Él no peca, pero al mismo tiempo también Dios es bueno y todo lo que hace, hermanos, todo lo que hace es justo y lo hace de la mejor manera, porque Él es sabio también. Eso hay que tenerlo en mente. Dios hace todo lo que hace de la mejor manera, es justo, es bueno y es santo. ¿Sí? Teniendo estas cosas en mente, vayamos al tema. ¿Cómo reconciliamos el mal con el carácter de Dios? Bueno, las Escrituras nos enseñan que Dios usa la maldad. Dios usa el pecado para sus buenos y justos propósitos, sin ser el actor o la causa del pecado. Por eso uso la palabra usa, ¿sí? Él usa el pecado, Él usa la maldad. Dios no es el actor del pecado. Dios no es el causante de la maldad. Él la usa. Los malos aquí somos nosotros. Los pecadores aquí somos nosotros, hermanos. Mucha gente dice, no, si Dios es bueno y es poderoso, ¿por qué no limpia la maldad del mundo? Bueno, pues que los malos somos nosotros, nos quedaríamos sin nadie en esta tierra. Además que Dios ya ha vencido el mal, y eso lo vamos a ver ahora. Solo que en su momento, en su tiempo perfecto, Dios erradicará el mal de este mundo. Pero por ahora Dios le ha placido tratar así, usar el mal, usar el pecado de las personas. Los seres humanos buscan la maldad en lo que hacen. Y yo creo que ustedes se pueden identificar mucho con esto. A veces hacemos cosas con malos pensamientos, con malas intenciones. Aún hacemos buenas cosas con malas intenciones. Y si son ustedes justos y son sinceros con ustedes mismos, seguro que han hecho algo con una mala intención. Y eso lo sabe solamente tú y Dios. Yo no lo sé, pero yo sé que sí lo he hecho y he tenido que arrepentirme. Los seres humanos buscan la maldad en lo que hacen, pero Dios usa esas acciones para el bien. Lo vimos en la historia de José, ¿verdad? Los hermanos buscaron el mal de hacerle daño a José. Fueron ellos, fueron culpables, pero Dios lo cambió bien. Vamos a ver esto en la vida de Cristo y después veremos unos ejemplos cómo Dios usa la maldad en este mundo. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24. Este texto lo hemos usado, pero es un texto clave para entender, para ver estos dos aspectos. Dice así en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Esto es Pedro hablándole al pueblo de Israel después de Pentecostés, ¿verdad? Su primer sermón. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios, hermanos, lo voy a leer otra vez, dice, este fue entregado. ¿Entregado por quién? Bueno, nosotros sabemos quién lo entregó, ¿verdad? Fueron los judíos, se lo dieron a los romanos se lo mandaron a Herodes, un sancocho. Lo vendió fue Judas, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero ¿qué dice Pedro? Pedro dice, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes, ahí va, porque no solamente es la providencia de Dios que está obrando en este mundo, vimos la concurrencia, ¿verdad? La manera de cómo Dios obra conjuntamente con su creación. Esto es un ejemplo.
Dios, a través de su plan predeterminado, lo entregó, pero ustedes lo clavaron, dice Pedro, en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ahí están las dos motivaciones. Dios queriendo sacar un bien y haciendo un bien, siguiendo un buen propósito, pero al mismo tiempo el ser humano haciendo maldad, cometiendo maldad y queriendo clavar y hacerle daño a Jesús. Aquí lo vemos claramente cómo la providencia de Dios obró por medio de agentes malos para llevar a cabo sus planes. ¿Qué planes, hermanos? De salvar a una humanidad caída. Es en el Evangelio, hermanos, en la vida de Jesús, por decirlo de una manera, donde vemos cómo la providencia de Dios orquestó todas las cosas. Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Fue Dios quien orquestó todo para que Él naciera en Belén. Él ya lo había dicho, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero luego hizo que sucediera, cumplió su promesa, pero sigue siendo Dios. Es Él el que está de manera providencial orquestando todas las cosas, no solo el nacimiento de nuestro Señor Jesús, sino hasta quién había de traicionarlo. Y también con la cantidad de las monedas con que fue vendido. Era Dios obrando este plan, hermanos, para que se cumpliera su propósito. En la vida de nuestro Señor Jesús lo vemos bien claro, hermanos. Así que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha estado obrando, hermano, en esta historia, en esta humanidad, para llevar a cabo sus propósitos, por medio de su providencia, para salvar a su pueblo, hermanos. Dios no solamente creó este mundo y lo dejó ahí, que se pudriera, como piensan algunos. No. Dios nos creó con la intención de salvarnos y la está llevando a cabo. Ya nos ha salvado en Cristo, pero vendrá algún día donde nuestro Señor Jesús volverá por su iglesia. Y ya seremos salvos, por decirlo de alguna manera, de manera total, ¿verdad? Algunos piensan también que Dios es indiferente al mal, ¿no? Que bueno, sí, esto está muy bien, pero no lo creo. Dios no le importa la maldad, Dios no le importa el sufrimiento, Él simplemente está ahí obrando y orquestando, pero está allá arriba, allá afuera, no siente nada, no sabe nada. Él no nos entiende. Mucha gente piensa de esa manera y no es así, hermanos. Ese mismo Dios creador que sostiene todas las cosas y que no ha dejado de sostener todas las cosas y que nos cuida, nos protege, nos ama, es ese Dios que se hizo hombre por nosotros. Es ese Dios que fue a la cruz a morir en nuestro lugar, cargando nuestros pecados, soportando la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Cómo que Dios es indiferente al mal si Él mismo cargó con toda la maldad nuestra, sin tener que hacerlo? Muchos de nosotros, como dice la misma Biblia, salvaríamos a alguien bueno. Bueno, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, Él vino y dio su vida por nosotros. ¿Que Dios es indiferente al mal? Si Él es el que más ha sufrido en este mundo. Injustamente, pero voluntariamente, por amor hacia nosotros, por amor a una humanidad que no lo reconoce, que lo rechaza, que lo que quiere es huir de Él. Entonces, si estamos hoy aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. Lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede dar y llenarnos a nosotros, limpiarnos de nuestros pecados, es la sangre de Cristo. Así que si quizás estás aquí y todavía no conoces al Señor con tu corazón, no lo amas, no le agradeces lo que Él ha hecho por ti, por favor arrepiéntete, confía en Cristo, pon tu fe en Él. Solamente el Señor Jesús nos puede salvar. Él ha sufrido más que nosotros, Él nos entiende. Muchas veces estamos solos en casa, nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos por toda la dificultad, nos ponemos a llorar y pensamos que nadie me entiende. Dios te entiende, hermano. Oyente, Dios te entiende, Dios está ahí, Dios ha sufrido más que nosotros y lo hizo por amor. Así que volvámonos a Él. Pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesús. Cuando pensemos acerca de cómo Dios trata el mal y cómo lo usa, hermanos, pensemos que Él es el que más ha sufrido en este mundo. No es la humanidad caída el pobrecito de la historia, no. Nosotros como seres humanos, seres responsables, estamos sufriendo las consecuencias. Pero Dios ha sufrido de manera voluntaria para salvarnos. Y solamente si ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza y abrazamos ese evangelio, podemos ser salvos. Claro que es una fe viva, no es solamente, bueno, yo creo en Jesús y seguimos ahí como nada, ¿no?
No, es una fe viva, una fe que nos debería de llevar a alejarnos del pecado, debería de llevarnos a acercarnos más quizás a la iglesia, a conocer a Dios. Deberíamos de tener un amor por su palabra, si creemos de verdad en Él, ¿verdad? Si creemos en Él de manera viva, también deberíamos de amarle, querer conocerle. Esos son algunos de los frutos y de las señales de si tenemos una fe viva o no. No se trata solamente de creer así de manera muerta, sino tiene que ser una fe bíblica, una fe verdadera, una fe puesta en nuestro Señor Jesús, pero que transforme nuestras vidas. Dios no solamente usa el mal y lo cambia para bien, como vimos en el ejemplo de José, en la vida de Jesús, en la crucifixión, sino también que Dios restringe el mal, hermanos. Por ejemplo, Dios es el que está cuidando de que nosotros no seamos peores pecadores. Todos sabemos y creo que pensamos mal acerca de Hitler, ¿verdad? De lo que hizo Hitler. Y todas estas personas malas que han hecho cosas malas en el mundo. ¿Qué es lo que nos diferencia, hermanos, de esas personas? ¿Somos mejores que ellos? No. Es la gracia de Dios que retiene nuestra maldad. Es Dios quien nos cuida de no ser peores de lo que ya somos, hermanos. Nosotros no somos buenos por nosotros mismos. Aunque tenemos la responsabilidad de no cometer pecado y de alejarnos y de no hacer cosas malas. Somos responsables. Pero es Dios en su gracia, por su providencia, que nos restringe el mal del mundo. Si Dios no cuida a los seres humanos de ser todos como Hitler, el mundo ya se hubiese ido a pique. Pero si este mundo está todavía como está, es por la gracia de Dios. Aunque está feíto, podríamos decir, ¿verdad? Porque hay guerras y hay muchas cosas. Bueno, todo eso es la responsabilidad de los seres humanos, que están desenvolviéndose en sus pecados y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero aún así es Dios quien está restringiendo esta maldad en el mundo. También Dios castiga el mal con el mal. Algunos conocen la historia de Israel. En un momento dado se vuelven muy idólatras, hay mucha infidelidad a Dios y Dios decide castigarlos a ellos con una nación, la nación de Asiria. La nación de Asiria decide como que atacar a Israel, pero Dios usa eso. El rey de Asiria se le sube la cabeza, ¿verdad? Que quiere conquistar a Israel. Dios usa eso para castigar a su pueblo, pero luego Dios también los condena a ellos por ese pecado, porque no estuvo bien. También Dios usa el mal para probar y disciplinar a sus hijos, a los que Él ama. Creo que ustedes lo han vivido. Un ejemplo que me viene bastante cerca de mi vida es en el trabajo. A veces me pasan cosas malas, a veces tengo, antes más, ahora ya gracias al Señor no, pero antes tuve un jefe pues no muy bueno y el Señor estaba usando a ese jefe para obrar en mi vida. Incluso muchas veces yo tuve que pedirle perdón a Dios también por maneras de cómo respondí mal. Entonces ahí vemos cómo Dios también en nuestra vida personal usa el mal para probarnos, para disciplinarnos, para pulirnos. El mal es malo, pero Dios lo puede cambiar para algo bueno. Si no, no existiría el mal aquí, hermanos. De eso pueden estar seguros. Y por eso es que en algún día el mal ya no va a existir. Dios nos lo ha prometido. Él redimirá a sus hijos de la presencia del mal. No habrá llanto, no habrá dolor. No habrá pecado, hermanos. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar, hermanos. Pero no por ahora. Por ahora tenemos que aprender a lidiar con nuestro pecado, aprender a lidiar con el pecado de los demás. Y sé que no es fácil. Hemos visto que la providencia de Dios es la forma en cómo Dios cuida, concurre y gobierna todo lo que ha creado. Bueno y malo, ¿verdad? Pero esto también nos debe de llevar a ser más conscientes, hermanos, como le había dicho, de su cuidado por nosotros. Y ya que es verdad que Dios cuida, protege, concurre, Dios gobierna todas las cosas, deberíamos de vivir sin temor en este mundo. Sin afán, sin ansiedades. Y hablando acerca de esto, alguien decía, cuando la luz de la divina providencia ilumina el alma del creyente, éste es aliviado y libertado. No solo del temor y de la ansiedad extremos que anteriormente le oprimían, sino de toda preocupación. Porque así como se estremece justamente ante la sola idea del azar,
Así puede en toda confianza encomendarse a sí mismo a Dios. Hermanos, dejemos que esta enseñanza, la providencia de Dios, ilumine nuestras mentes y podamos nosotros descansar, soltar nuestra opresión, hermanos. Nos estamos oprimiendo nosotros a nosotros mismos. Descansemos, Dios tiene el control. Su providencia nos cuida, nos protege, hermanos. No estamos en las manos del azar o de la suerte, estamos en manos de Dios y nada está fuera de su control, ni esta pandemia, ni nuestras enfermedades, hermanos. Muchos hemos pasado ya por ahí, pero estamos en medio de una pandemia, hermanos. ¿Por qué debemos de estar atemorizados? ¿Por qué debemos de estar afanados o preocupados de manera extrema por toda esta situación que estamos pasando? De ninguna manera, hermanos. La providencia de Dios está obrando para nuestro bien, para su gloria, nos está cuidando de manera especial. El creyente no debería de vivir en miedo, en temor. A veces nos limitamos a hacer algo por temor a que nos contagiemos o por temor a alguna que otra cosa. Hay que tener cuidado, hay que ser responsable, pero estamos en las manos de Dios. Un creyente no debería de vivir una vida de temor, hermanos. Y si dejamos que esta enseñanza nos ilumine, va a ser más fácil. Quizás estamos pasando por un momento difícil. Yo no sé, hermano, todo lo que ustedes están pasando. De manera personal, quizás algo por encimita lo sabemos, ¿verdad? Porque nos contamos algo. Pero ustedes saben lo que están pasando. ¿Por qué han llorado esta semana? Ustedes saben cuándo se han sentido solos, ustedes saben cuánto ha sido, como dicen aquí en alemán, zu viel, cuando les ha sido demasiado, se han sentido abrumados por todo, no tenían un plan para el futuro, siente que todo esto se está derrumbando. Hermanos, Dios tiene el control de todo esto y tiene buenos propósitos y nosotros somos sus hijos y Él nos está sacando todo esto, está orquestando todo esto para nuestro bien. No dudemos de eso. Por favor, dejemos que nos ilumine, que nos llene esta enseñanza y que podamos aplicarlas en nuestras vidas. Quizás estamos padeciendo por nuestra fe, los familiares no nos llaman como antes, o quizás en el trabajo se burlan de nosotros, en la escuela ya nos ven como locos, no sé. Dios tiene el control. Su providencia está obrando en nuestras vidas. No se afanen, hermanos. Hemos sido salvados de la ira de Dios. El mayor problema que nosotros podemos tener ha sido limpiado de nuestra cuenta. Y ahora estamos en paz con Dios, si hemos creído en Él. Entonces tenemos que vivir más gozosos. Y esta enseñanza nos ayuda a vivir más gozosos. Se los puedo decir, yo tengo mis luchas. Yo tengo momentos donde me tengo que arrepentir. Yo no soy perfecto, yo no lo he alcanzado. Pero cuando me acuerdo de esta verdad, encuentro paz. Hoy llegué tarde, ustedes lo saben, y me afané. Tuve que pedir perdón a Dios. Y es mi culpa. Yo no salí temprano de casa, pero pude encontrar descanso en la providencia de Dios. Eso no significa que yo la próxima vez vaya a llegar tarde, que no me importe, no. Pero gracias al Señor no llegué malhumorado a la iglesia. Y no me paré aquí malhumorado, que eso sería el colmo, ¿verdad? No le hablé mal a mi esposa, a mis hijos, que también tuve que arrepentirme por el haber incluso pensado en querer responder de alguna manera pecaminosa. Hermanos, esta enseñanza moldea nuestra mente y nos lleva a vivir una vida más gozosa, menos temerosa y más consciente de su cuidado. Yo sé que a veces ustedes han pensado, no, el Señor no está aquí, el Señor no le importa por lo que yo estoy pasando, el Señor está allá afuera con los misioneros, con aquellos que están entregando su vida, ahí está el Señor, pero aquí a Dios no le importa que yo tengo que pagar la luz, a Dios no le importa que yo no tengo de comer. No, hermanos, Dios está aquí, Dios está ahí en sus vidas, entrelazando todas las cosas que ocurren para que ustedes sean formados a imagen de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos meditar en estas cosas. Él tiene el control de lo que está pasando en nuestra vida y todo tiene un propósito. Sé que también a veces dudamos. Ay, pero ¿por qué si Dios hubiese hecho esto así hubiese sido mejor? Y no, hermanos, Dios tiene un propósito y es mejor que el suyo y que el mío. Nosotros no somos tan buenos como Dios, no somos tan sabios como Dios, no vemos todas las cosas, no pensamos en todas las personas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que sabríamos mejor que Dios solucionar un problema? Mentira. Dios tiene un propósito para todo. Tenemos que descansar en esta verdad.
Y sea que estés en Cristo o no, confiesa tu pecado. Confesemos, hermanos, delante de Él. Vengamos delante de Él y arrepentámonos de nuestro orgullo. Porque a veces queremos tener todo bajo nuestro control. Arrepentámonos de eso, hermanos. Eso es pecado. Él es el que tiene el control. Pero también pidámosle perdón a Dios porque no confiamos en Él. Porque desconfiamos de su providencia, desconfiamos de su bondad, desconfiamos de su divino cuidado. Descansemos en esta verdad, hermanos. Es mi oración que el Señor nos ilumine, nos ayude de verdad a gozarnos en esta verdad, para que podamos vivir vidas menos atormentadas por nuestra propia culpa, hermanos. Dios no quiere que nosotros vivamos vidas atormentados por el miedo, por el temor, las preocupaciones. No, es culpa nuestra. Así que hagamos uso de la palabra de Dios, de su enseñanza.